Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al Cuarto para las 4. Yo soy Saskia Niño de Rivera y hoy vamos a ver temas importantes. Vamos a hablar sobre las gobernaturas y la seguridad en el país. Paola. ¿Cómo estás, Saskia? Paola Rojas, encantada de saludarlos. Finalmente estamos las 4 juntas en Cuarto para las 4 y hablaremos, sí, sobre esto muy relevante que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Movimiento Ciudadano va a dar la nota esta semana? Estamos esperando eso. Yo soy Ana Paula Ordorica, Saskia, Paola, Yuri. Gracias a todos ustedes por vernos. Hoy vamos a platicar también sobre los apagones. ¿Qué hizo mal la CFE o es todo culpa de la naturaleza? Y de los lapsus, que no nada más Claudia los tiene, los tenemos todas, ¿eh? No, bueno, pues ahora sí que Cuarto para las 4 y al Cuarto para las 4 se está poniendo súper loco el ambiente político. Ahora, pues apareció Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo, a decir que la verdad es que la única forma de que sea competitiva la oposición es que Maynes decline a favor de Xóchitl Gálvez y bueno, se ha desatado la de San Quintín. ¿Qué más traemos? Bueno, ahora sí estamos las 4. Por fin. Son el tipo de cosas que le ponen saborcito a las elecciones. Lo que no le pone saborcito es este tema de los apagones, que incluso ya están preguntándole al presidente en su mañanera que si esto de los apagones va a generar pues problemas a la hora del conteo de votos. Que se le caiga el sistema otra vez a Bartlett, ¿no? Exactamente, se le cae el sistema, pero eléctrico. Y bueno, lo que tampoco le pone sabor a las elecciones, al contrario, es altamente preocupante, es la violencia que sigue afectando pues a muchos aspirantes y que está convirtiéndose en un factor que cada vez incide más en estas campañas. Iremos a los estados. No vamos a poder no hablar del calor, porque lo hemos vivido aquí. Desde el principio. Pero, a ver, estamos ante una Agenda 2030 que tiene que México estar al pie. Hemos estado al pie. En 2020 bajamos de nivel de cómo vamos con los acuerdos 2030. Y acuérdense que el tema del calentamiento global es uno de los más importantes. ¿Qué está pasando con este calor y qué está pasando con la naturaleza, ¿no? De eso creo que vamos a hablar hoy, ¿no? No, claro, lo que está pasando con la naturaleza, pero también, digamos, las malas decisiones que se han tomado, sobre todo desde el gobierno federal, para atender muchos temas urgentes, ¿no? O sea, ya vemos que ante esta altísima demanda de energía, ¿por qué? Porque nos estamos asando y porque la mitad del país está arriba de 45 grados, pues la CFE no se da abasto, ¿no? Y resulta que hay un subejercicio ahí importante, entonces ni ejerce su presupuesto. Y escribía yo justamente ayer en el Universal, la CFE ni picha, ni cacha, ni deja batear. Cachar. O sea, por usar el deporte la parte favorito de transmisión y distribución es monopolio. Y ahí han dejado de invertir sí o sí. Querían, habían prometido que iban a invertir en líneas de transmisión y han invertido el 0.4% en todo. Que es nada, que es nada. O sea, no es nada. Entonces, este tema me parece, el Estado debe de garantizar seguridad, electricidad, elecciones limpias, todo lo que estamos viendo que de alguna manera se siente comprometido, ¿no? Porque hay que decirlo, la gente se está muriendo. Salud. Ya hay muertes 27. de jóvenes, incluso 27 jóvenes. de calor. Y lo vemos en otras partes del mundo donde por el frío también incluso hay políticas públicas en Montana, en Estados Unidos, que llegan a menos 40 y tantos grados, donde aunque no pagues la luz, no te pueden desconectar el calefactor. Porque te matan. Aquí bien lo dice el presidente lo dijo, ¿no? Sí tenemos el sistema, sí tenemos los recursos para poder generar y que llegue la electricidad necesaria a todo mundo, pero no tenemos el sistema como tal. Es la primera vez. ¿Cuándo habían escuchado que en la Ciudad de México alguien les pide un contacto para poner aire acondicionado en una casa, para meter un mini split? Eso no pasaba. No es una el clima ciudad es que algo del estuviera norte. preparada. La Ciudad de México Claro. no estaba preparada para estos climas extremos. Ni la zona metropolitana ni para el frío en ni para el general. calor, ¿no? Claro. Sí, pero se podía saber, o sea, no es como que no se podía saber. Eso es cierto. Que iba a incrementar la demanda. La demanda incrementa por el calor, pero también porque todos tenemos varios dispositivos electrónicos que requieren electricidad cada vez más. O sea, antes, pues, hablar por teléfono no costaba electricidad. No, bueno, pero lo que causó los apagones en los días recientes fue este súbito aumento en la demanda por el calor, ¿no? O sea, sí es básicamente... Entre otras cosas, calor y que no le has invertido, porque ya sabías que ibas a llegar a el número de megavatios de demanda y no le metieron con para la reforma, poderlos, o sea, hay más
demanda que oferta. Y con la reforma que hicieron hace año y medio, terminaron un poco de darle al traste, ¿no? Ahí va, pianito, ¿no? O sea, digamos, toda la red eléctrica en nuestro país, en una asociación público-privada, ¿no? Que pues tenía capacidad de seguir creciendo. Y pues hace año y medio les pareció que había que echar para atrás las reformas del neoliberalismo. No, a ver, señor, o sea, no es una cosa de neoliberal o no neoliberal, sino cómo vas a tener la capacidad de atender la demanda por electricidad de todos los ciudadanos, ojo, no nada más de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana. Por eso, ¿no? Más eficiencia y menos ideología. Pero además los temas se vinculan, ¿no? Porque está también el problema de la insuficiente generación de energía, pero además energías limpias, que eso pues se quedó muy atorado, ¿no? No está ocurriendo, y entonces tenemos energías contaminantes y entonces más calentamiento climático y digamos este círculo vicioso antes ahí, del ¿no? 2020 estábamos en el número 66 de los países que más acuerdos de la ONU habían tenido y habían cumplido respecto al camino al 2030, a la agenda sostenible del 2030. Hoy por hoy estamos en el número 80. O sea, sí estamos caímos bajando. 20 lugares. Que es importante mencionarlo porque sí, esta ola de calor tiene que ver con un descuido del planeta brutal que mucha gente... protestas terribles en París que hemos visto y cada vez se pone más el tema, pero si no hay una coordinación, o sea, son de esos temas claro. que es complejísimo, nada más pensar la coordinación mundial que tiene que haber para que el día de mañana no se muera la gente como se está muriendo ahorita. Ahora, y no es nada más la gente. La agenda del 2030, incluso este gobierno los quiso maquillar, o sea, cambiar y decir que la generación generada vía hidroeléctricas es generación limpia, energía generada con recursos limpios, y eso, bueno, no es debatible. Digamos que pero no es un comentario igual, tan atinado. El tema es que con la sequía ni siquiera se está produciendo más energía, sino menos a través de hidroeléctricas. Entonces, cerramos como abril. que todo ha ido saliendo mal. Claro. Yo considero porque ha prevalecido la ideología sobre pues lo práctico, ¿no? Sí, la eficiencia, como mencionaba. Sí. Y ojo, porque cerramos abril con un 68% del territorio nacional en sequía. O sea, pues ven la- los es- incendios que lo hemos cual es estado aterrador. viendo. Lo que sí es muy importante decir es que, sin embargo, en este foro ya funciona el aire acondicionado. Miren, y cómo lo estamos- agradecemos, porque teníamos aquí... A nuestro querido productor Alex. Gracias, te Gracias, amamos, Alex. Aide. Yo ya no sabía si llamarle al señor del aire acondicionado, a mi endocrinólogo traerte por el las hormonas. abanico. Sí. Yo traigo el abanico ahí por si alguien lo requiere. O hacer este En programa señoras, en en señoras, una ya. piscina. Señoras con el abanico ya nos di a las puertas. Escuchándonos. Sí está muy cabrón. Y hablando de temas que se vinculan, el tema de la seguridad. O sea, pareciera que cuando hay elecciones en este país... Ah, porque no hay pensé que te tiempo habías para hacer acordado nada de las más. declaraciones de la alcaldesa de Acapulco que decía que la calor. calor era la que mandaba para arriba los índices criminalísticos Que en por el cierto puerto. está en campaña otra vez, ¿eh? Ajá. Saludos Sí. ahí a la alcaldesa de Acapulco. Pensé que por eso lo vinculabas. No, digo, podríamos pensar en ella sin duda alguna, pero No, no, pero creo es que un es tema un... serio. Oye, O sea, la pero más violencia allá de la política. seriedad, no, perdón, a ver, sí, el calor extremo, bueno, al menos a mí, me pone violenta. O sea, no he llegado... No, pero sí te irrita O más. sea, no he tienes menos llegado paciencia. a la violencia física, afortunadamente, pero Sí, Híjole, porque no manches que lo estás chiquita diciendo. y flaquita no eres, No. mija. O sea, no, ni Qué chistoso tranquilita. que lo estás diciendo, pero últimamente me he sentido, digo aquí confesiones, últimamente me he sentido, o sea, normalmente amo que mi hija me abrace, me dé besos, se siente, no, encima, Se ¿no? acurruque. Últimamente es como, please tantito, y no lo había pensado, es poca tolerancia ante el calor y el tener aquí... Pero no, lo que quería yo decir con el que está vinculado la calor con... era broma lo de la calor, no vayan a pensar que sabes qué dice la calor, no. Es cómo está ligado que pareciera cuando es época de elecciones, como que todo se pausa. Menos Todo la se- violencia. Da igual, ¿no? O sea, como que
Cada No, 6 no años, podemos con tú la eres- luz, no podemos con la electricidad, no podemos... ¿Y la violencia? Tú eres muy chavita, Saskia, la más de las 4. Eso, Pero ni tanto menos. ya ¿cuántas veces nos ha dicho, ay, las de su generación? ¿Cuántas veces nos ha dicho Rojas? ¿Cuántas Exacto. veces? Pero yo te iba a Pero decir porque se una ponen de cosa. pechito ustedes. Pero te iba a decir una cosa. Cada 6 años en este país, otra vez, los demonios andan sueltos. Sí, pero por Cada ejemplo, 6 años. nos faltan 2 semanas y medio para las elecciones y llevamos ya 50 personas asesinadas en Nunca como- hace 6 sí, años sí. eran 43 para cuando finalizaron las elecciones. O sea, Sí, ahorita ya todavía estamos falta por el mes encima. más violento que será el último. Y entiendo que ya no es un tema nada más de crimen organizado, sino, o sea, de narco y es control de territorio, pero para poderte hacer del control de el pollo, el huevo. Pues es el que eso ya es la aguacate, delincuencia el limón. organizada. O sea, es una ausencia de Estado que no entiendo cómo no es más escandaloso. Es que ya la delincuencia organizada hoy ya no es como antes. Ujú. Hoy ya la extorsión, el cobro de piso, el aumento de la tortilla, del huevo, del pollo, de todo eso, ya le Acaparamiento, afecta. hay mucho tema de acaparamiento también, ¿eh? Hay que estudiar 2 cosas muy bien. Uno es cómo ha cambiado la delincuencia organizada. Yo la divido en 2, que es la vieja escuela, los Arellano Félix, ¿no? Esos Sí, que sí, vemos los grandes de los capos. grandes capos que tenían dentro de la delincuencia organizada, estaban organizados y muy bien. Y el sicariato. el de ahorita, o sea, ya no, ya Cártel del Noroeste, Jalisco Nueva Generación, Los Chapitos, o sea, todos estos nuevos grupos criminales, ¿cómo es que operan? Y bajo eso tenemos que generar políticas públicas, porque tú decías ahorita, Ana Pau, estoy parcialmente de acuerdo contigo en decir, bueno, no es la delincuencia organizada quien ahorita tiene control de los territorios. No, sí es. No es los Y grandes creo que- capos, no. es lo que quería decir. es que, Ajá. pero sí son. A lo que voy es ya, así operan los grandes capos. Sí ha cambiado en cómo operan los grandes capos. Antes eran extorsiones, hoy son cobro de piso, pero de la señora con su puesto en la esquina Sí. que vende tamales. Y lo que me parece grave es que una vez más estamos reaccionando ante los asesinatos, ante las amenazas y demás, sin entender por qué están cayendo los políticos que están cayendo. ¿Era porque no accedieron a ciertos acuerdos políticos con la delincuencia organizada? O accedieron sí? con el grupo equivocado, o es que... Pero es que si no sabemos esa información, ¿cómo no la vamos a sabemos. saber el México que Nah, nos pero espera? ¿quién nos la provee? Por O sea, favor, porque es- el Estado, por lo pronto, no. El Estado está ocupado mandándoles abrazos. No, y además probablemente ni la tiene, o sea, en muchos de los casos ni siquiera yo tiene coincido claro lo que hay contigo, detrás. Paola, porque en efecto las víctimas, ¿no? Y pienso en los candidatos y las candidatas, hombres y mujeres a parejo, pero de todos los partidos, han sido Sí. del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento MC. Ciudadano. Es más, son más de Morena. Y de Morena también. Son más de Morena los A candidatos ver, que han caído. Déjenme plantearles esto que ocurrió recientemente porque me interesa muchísimo su opinión. Estuve moderando el debate a la gubernatura de Guanajuato. Me pareció interesante ir porque son 3 las mujeres aspirantes. No es menor el hecho de que vaya a gobernar una mujer ese estado tan conservador. Bueno, Sí. Y tan sumido en la violencia también. exactamente, El más. con graves índices de inseguridad. ¿Qué es lo que quiero poner sobre la mesa? La aspirante de Morena, Alma Alcaraz, en todas sus intervenciones, o sea, desde la primera lo planteó y puso la fotografía de la aspirante a la alcaldía de Celaya, de Que Morena, falleció. que fue asesinada. Así es. Y lo planteó desde el inicio y cada vez que tomó la palabra volvió a poner la foto. fotografía de la aspirante asesinada. ¿Y qué me dicen de esto? O de, digamos, de ese manejo de un crimen político que lamentablemente es uno de muchos en el país, pero en el caso pues de esta candidata está ahí al centro de su campaña. Yo te voy a contestar con otra pregunta. Todos los días el presidente tiene una reunión de seguridad con su gabinete de seguridad a las 6 de la mañana antes de la conferencia mañanera. ¿Qué hacen en esa hora? No puedo entender qué hacen, porque la impunidad de este y otros delitos, que en este caso seguramente se lo quieren cargar al gobernador de Guanajuato porque es Panista. Pero los estados más violentos también son gobernados por morenistas. Veamos Veracruz, ¿no? Veamos Sonora, Guerrero. ¿no? sea, Entonces, a ver, yo creo- Zacatecas. Zacatecas. Yo creo que es Michoacán. brutal que usen la imagen, porque al final la imagen no está con nosotros, la imagen es en un partido que no es de Morena, esto
sucedió. Yo creo que lo que está pasando en Guanajuato es que son actos desesperados. La realidad es que Livia tiene ganadísimo el Estado. Esa es la realidad y creo que son actos desesperados, inhumanos, de ciertos partidos que quieren posicionar un tema en acciones de desesperación, porque si fueras arriba en las encuestas, no harías esas... Suenan o perciben desesperación en ese mismo sentido en el que menciona Saskia ahorita en las otras contiendas por las gubernaturas. Es pregunta número 1. ¿Y ustedes creen que el llamado de Luis Donaldo Colosio Riojas y todo lo que se armó también tiene que ver con la desesperación? Yo nada más les estoy poniendo la mesa. ¿Qué opinan? Me parece interesantísimo que Luis Donaldo Colosio Riojas haya puesto el tema sobre la mesa. Sabemos los antecedentes, ¿no? En Movimiento Ciudadano hubo voces importantes al interior de ese partido que dijeron, a ver, no dividamos a la oposición, pero sabemos también, bueno, Patricia Mercado, empezando por una de las voces más el propio interesantes. Luis Donaldo, cuando le ofrecieron la candidatura presidencial de Dante Delgado, él dijo, no es mi momento y además no quiero pasar a la historia como el que dividió el voto opositor. Es que ese es el tema, o sea, no perdamos de vista que sí, Movimiento Ciudadano nos dicen, está construyendo un proyecto y bueno, sobre todo con miras al 2030, en fin, pero circunstancialmente, que no podemos nunca dejar de ver el contexto, pues está siendo el partido que divide a la oposición y por ende fortalece a Morena. Al oficialismo. Ahora, cabe mencionar que estamos grabando este capítulo 2 días antes. Exacto, todo va a pasar. Sí. Es apenas martes, pueden ocurrir muchas cosas. Alito dijo, me bajo. Renuncio, lo que Alito dijo, renuncio a la dirigencia del PRI y renuncio a mi candidatura al Senado. Maínez le dijo, lo si retó, renuncia Alito lo retó. retó. Y sube a Beatriz Paredes como dirigente, entonces hablamos. Exacto. Pero dijo entonces hablamos, pero ya ¿no? salió a decir que no lo va a hacer. Estamos, a ver, Hoy en la mañana dijo que, hoy martes en la mañana dijo que sí, que él se bajaba de la dirigencia del PRI. Sí. Sí, Alito. Alito. Sí, pero Maínez ya como que ya dijo que está el segundo en la encuesta. que él se pone a platicar con Beatriz Paredes. Segundo en la encuesta de quién. Pero pues, es que el poder es canijo, o ¿De sea. la de su papá o de la de quién? No, pero me tengo parece claro que un estaría segundo en la increíble, encuesta de sería quién, ¿no? súper simbólico que la oposición se uniera de esa manera, Claro. porque hablan del amor por México. Se supone que los políticos que deseamos en este país sean personas que amen profundamente nuestro país y que quieran el mejor por ese país. Ahorita Movimiento, pero eso Dante no es un y no es narcisista de lo peor, que no puede tomar una decisión de estas porque su poder y su ego no se lo permite. Pero esto le Y podría porque dar más poder. perdería también todo el poder que tiene Pero de esto le ser podría siempre. dar. Pues en realidad Dante de lo que ha bregado toda su vida es de esta capacidad de ser ahí un intermediario, ¿no? Que dice, yo te doy mis votos, no, mira, yo voy contigo. O sea, forma esa de ha sido, poder, digamos, un verde más. ¿eh? Un verde más. O sea, Pues claro, partido así verde, en niño eso se verde. convirtió. Tal cual. Pero tal a ver, cual. la oposición tenía, porque ahorita estamos, ahora sí que cuarto para las 4. Sí. Estamos cuarto para las 4 De de las la elecciones. elección presidencial y decir, ay, bájate, no bájate, órale, vamos. A mí me parece, honestamente, una decisión desesperada porque sin proponérselo, lo que hace Luis Donaldo es admitir que ni Xóchitl ni Maínez por sí solos Van a tienen ganar. capacidad competitiva, ¿no? Pero Yuridia, es que no puedes admitir, o sea, Sí te pone más violenta el calor, hija. no, bueno, está siendo sensato, o sea, Sí. está admitiendo algo que a todas luces es evidente. No, o sea, Bueno, ya esos sabemos que las 7 encuestas- puntos Por serían importantes para Xochitl. quiero poner y sobre la lo que creo aquí es Pero que no son- tienes que no estar... son solo los 7 puntos, no es nada más un tema de puntos, que se de cuantifica. aritmética. Exacto, hay también una inercia que se cambia al Sí. momento en el que cambias la narrativa y, Sí. y hay una correlación de fuerzas. Pero aquí además creo que tienes que ver de qué se trata esta elección. Porque si Movimiento Ciudadano lo que quiere es construir algo hacia el 2030, está apostando a que vamos a seguir siendo una democracia como lo somos actualmente. Pero si tú estás pensando, como creo que lo entendía Luis Donaldo Colosio, que aquí se está jugando más en esta elección y que puede cambiar el sistema Dejar de ser político en el que democrático. vivimos, entonces ahí creo que la ecuación es completamente distinta y por eso viene al caso Pero eso en la no- petición que hace él y que Maínez y Dante Delgado digan, quizás no es este mi momento,
para construir al partido, sino la siguiente. A mí Luis Donaldo me cae perfecto, me Es un tipazo, me sí. parece un chavo inteligentísimo, sensato, y Valiente, además oye, como admirable que que se seguramente meta en eso después todo de lo que su le tocó tragedia. vivir, exacto, todo lo que le tocó vivir le habrá armado el alma y el corazón, y ojalá su carrera siga y crezca. El alma y el corazón, y tiene muy bien amueblado el cerebro. Exacto, es Sí, correcto. muy Y brillante. pero la pregunta es, y no solo para Luis Donaldo, sino para Dante, para Xóchitl, para Alito, para Marco Cortés, me cae bien el del PRD, ¿cómo se llama? Ayúdenme. ¿Zambrano? Zambrano. A ver, la pregunta es para todos ellos y ellas, porque también hay muchas mujeres. O sea, ¿esto se les ocurrió al cuarto para las No, 4? Pero está ¿En bien, serio? está bien. No se les ocurrió el cuarto para las 4. Llevan pidiéndolo. Se habló hace muchos meses y bueno, vino la negativa de Dante Delgado y de hecho un momento complejo para el partido, para Movimiento Ciudadano, justamente porque unas voces estaban a favor de, digamos, aliarse en la Alfaro. oposición y otros en contra. Bueno, Como- hasta se aquí iban hay a que llevar a poner otro Marcelo, tema. se querían llevar a Marcelo Por ejemplo. también, y a Samuel Pero Marcelo a la Ruiz, mera hora ajá, y Samuel no por eso, quiso que pusieran a mi Marcelo. pregunta es, ¿al cuarto para las Ahora, 4? lo que está Pues interesante sí, porque también. también tienes que ver qué ocurre en el transcurso de las campañas, qué tanto... No, sí, pero a dos Jaime, se me semanas, hace a que- 2 semanas de las elecciones, Sí o sea, ayuda. ya viste lo que viste Ayuda. hace 6 meses. O sea, la verdad. No, yo creo que sí hace una diferencia importante, insisto, no solamente, digamos, de sumar esos votos, sino de cambiar la narrativa, la correlación de fuerzas. Estamos hablando no solo de la presidencia, sino del Congreso, no lo perdamos de vista. Sí. Y además, si no necesariamente esperamos altura de miras por parte de Dante Delgado, pues a lo mejor es que también hay que ver los números de Movimiento Ciudadano en algunos estados y en algunas alcaldías. O sea, de pronto... Bueno, además, en Estados Unidos tienen elecciones, solo para concluir, o sea, de pronto, si a Dante Delgado le viene bien en Jalisco esa alianza de facto, porque ya no sería como tal, evidentemente, en la boleta, o en Monterrey, aunque vaya bien Mariana, pero, ¿sabes? O sea, de pronto le sirve para amarrar algunas de las que no tiene del todo claras, y entonces desde ahí sí hay manera de hablar con él. Ahora, quiero poner otro tema sobre la mesa. Cuarto para en Estados Unidos las elecciones siempre esperan la sorpresa de octubre. Aquí, pues, es la sorpresa de mayo. Sí, pero esta sorpresa está como que muy, muy cerca de las elecciones. Aquí hay otro tema que quiero poner sobre la mesa que es importante. Esa es la Estamos definición. con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nos prometió hace 6 años que su agenda iba a ser anticorrupción. Hoy tenemos a una persona, que se encarceló, que se llama Rosario Robles, que ya se determinó su inocencia. Y que ahorita olía a venganza. estamos... Además olía a Y que olía a venganza. venganza. Ajá. Pero hoy estamos ante el pueblo y la gente, porque no se le ocurrió a Colosio de la nada el pedir que Alito se bajara. Alito trae cola que le pise y trae muchos reportajes y trae muchas cuestiones que Es tienen un que ver con lastre para corrupción. Xochitl, Es un para el lastre para PRI. Xochitl. Aquí la cosa, y que quiero poner sobre la mesa es, no hay medio político en la cárcel, la neta, hay que decirlo como es. Los que están son, con todo respeto a la gente de Mancera en la Ciudad de México, que está en prisión ahorita o fugados, son de medio pelo, son directivos, son Bueno, tienes puestos a Murillo estratégicos. Karam, o sea, Que pura ya está en su venganza. casa, pura venganza, pues. Es Murillo El Karam. anuncio de persecución de la Fiscalía María A Amparo ver, Casar por la vía penal, o sea, Pero pura María venganza. Amparo Casar no es una mujer política. Por es eso. una periodista que Y encabeza... tampoco es una Estoy criminal. hablando de Y tampoco altos es una mandos. criminal. Y No, tampoco o es una sea. criminal, de entrada. Estoy hablando de altos mandos de gobierno. No hay. Donde se nos prometió algo y hoy no existen. Porque Javier Duarte no lo metió... Bueno, sí lo metió... No lo metió Andrés No, Manuel fue- a la no, cárcel. administración. Fue Peña Nieto. Pero a lo que yo voy es... Seguimos ante un México impune de Sí. gobernantes. Y hoy se están negociando, al cuarto para las 4 de las elecciones, se está negociando el que se baje, el que es el lastre de Xochitl, para que pueda existir una posible alianza, y aún así no hablamos de lo que es realmente importante, que es por qué alguien como Alito sigue hoy siendo conversación desde un lugar de absoluto poder. ¿Por qué hoy Xochitl no le ha pedido a Alito que se baje? ¿Por qué no se ha desmantelado Xochitl de este sujeto que es el monumento a la corrupción en este país? Y creo que hay que poner ese tema sobre la mesa porque no es justo. No es justo. O sea, podemos hablar de números y podemos hablar de votos y Lo podemos que hablar de pasa es que es el negociaciones sistema políticas, que tenemos. pero- En el sistema político que tenemos, tú para ser candidato requieres de un partido político. Y en este caso se unieron, o sea, sería tremendo que el PRI hubiera puesto a un candidato por aparte. Todos los priistas están prácticamente ya en Morena.
cuando menos los más impresentables. Y te queda el PRI de Alito con muy poquitos destacados priistas, que varios de ellos han querido sacar y deshacerse de Alito y no han podido. Si los propios priistas no han podido, ¿por qué Xochitl va a poder? O sea, ella no se ha cansado de decir que ella no es Alito, pero ella necesita pero no es suficiente decir que no es Alito. Pero ¿y entonces qué sugieres que haga? O sea, que es que más que se hacer, reste. es que empecemos a ver consecuencias reales. Es como ¿Por si qué a nos Claudia dieran a Sheinbaum no le tole dicen con que los se deshaga dedos. del Partido Verde, del Niño Verde? Debería también. Pero nadie le es, dice es eso, una y eso es burla igual de que Claudia impresentable. esté con el Niño Verde, cuando el Niño Verde es, junto con Alito, la escoria de este país. O sea, eso voy. Es como seguimos hablando de estos sujetos como si no fueran unos delincuentes de lo peor, como si no fueran los monumentos. Lo que a la le urge a corrupción. este país es un nuevo pacto social, porque en efecto todos los partidos, y seguramente tú, Ana Paula, lo habrás pensado más de una vez, tú también, Paula, la verdad es que los temas de los que hablábamos a finales de los 90s regresaron así, como si no hubiera pasado nada de tiempo, ¿sabes? La corrupción está en el centro, el tema de, a ver, vamos a hacer una simplificación administrativa en el centro, a ver, pero ¿por qué protegen a los políticos cuando son de su misma ideología, cuando son de casa en el centro del debate? O sea, los temas vuelven a ser los mismos y solo habla, perdón, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto para todos nosotros y toda la gente que nos ve, pero eso solo habla de la mediocridad de nosotros como sociedad, Es que porque en la medida en que la sociedad civil se ha empoderado y ha intentado echar para adelante agendas, hemos tenido mejores momentos y mejores realidades. El Hay tema una es frase, que cuando ¿no? cuando nos desentendemos, pues claro que toda esta runfla de gente de todos los partidos políticos va a intentar hacer su agosto, y los hemos visto además hacer Es su que agosto cada vez es más, a o sea, es todos, y brutal, ahora ya es el les vale, negocio. perdón, ya les vale madres. ¿Sabes qué pensé cuando ahorita que Alito dijo que se va a bajar? Dije, ¿qué tan corrupto puede ser para hacer y decir, me bajo la senaduría y me bajo Me quedo sin fuero. Me quedo sin fuero? O sea, ¿de qué vas a vivir, cabrón? ¿De todo lo que te has Bueno, robado? pero a ver, de todos los pero negocios sabes que, que vas a mira, hacer por afuera? Se me da mucha impotencia. Pero que te dé más con lo que te voy a decir. Ándale. Ahorita no ando haciendo corajes como ustedes entenderán. la nueva generación podría ser Samuel García. Y en el minuto que vio que no podía dejar a quien él quisiera en el gobierno de Nuevo León, mejor se bajó de la candidatura. ¿Cómo tienes que tener la cola? Exacto. No, Para pero que- yo no tan creo que ahí, larga, fíjate qué tan que yo larga. ahí no ¿Cómo? creo que haya No- sido no un le han tema sa- no de le la han- cola. No, te faltan un chorro de años para salir y hay una realidad que es No vas a ganar. el Congreso. Sí, por supuesto, no vas a ganar y es cómo le vas a entregar a tu archienemigo, que es Alito, hablando de este sujeto, el archienemigo de Samuel, es Por eso, Alito, pero y si era no tuvieras entregarle cola que a te la pisara, gente de ahí Alito el Ahí gobierno. yo Tampoco se discrepo. vale. Yo creo que el razonamiento no necesariamente, o esa decisión, no necesariamente, digamos, la atribuiría a si tiene o no cola que le pisen. O sea, era también dejar votados a los neolonenses con quienes en las también manos estoy de de acuerdo. a quien siempre han Ese era el tema. A los ¿A quién, regios. a A los quién regios, iban a pues, poner porque de gobernador? Sí, neoleoneses. A ver, va, a desde los arriba. regios, pues, dejarlos ahí en manos de quien siempre ha Gente de Alito. señalado como impresentable. Entonces yo creo que hubo otros factores detrás de esa decisión. Bueno, yo siento que él, cuando sabía que podía dejar a quien él quería en la gubernatura como interino, estaba dispuesto a irse. Y en el minuto que el Congreso le dijo, no, vamos a poner a alguien del PRI, él dijo, no. Pero bueno, justo, por eso. me parece muy congruente. Bueno, porque Yo- te yo- estás yendo a una candidatura que no tiene ni pies ni cabeza, que estás dividiendo a la oposición No lo y sé. que te vas a quedar sin las redes A de ver, poder que tienes en el si Estado, Maynes donde hoy le han es sacado conversación- todos los contratos que ha transmitido el gobierno del Estado a las compañías de su familia. Entonces, Ana Pau, si hoy Maynes es conversación, no me vas a decir que Samuel no iba a ser conversación. Es la calor que nos pone así. Si Maynes no es, si hoy Maynes es tema de conversación. Maynes hoy es tú la dime si sonrisita Samuel, y- recordemos, No, pero a no ver, solo es la Samuel sonrisita. tiene a Mariana. O sea, si fuera solo la sonrisita, sí, como bien O dices, sea, no hay que estaríamos entender, hablando. Samuel no o sea, estaría en no silencio. trae un 2 o 3% nada más, digamos, de No. intención de voto Maynes. Y además están haciendo, lo reitero, porque sí están veo, haciendo algo que no está haciendo la oposición. Están del están PRI, logrando PRD. hablarle a los los más jóvenes. jóvenes, incluso a los niños que algún día votarán.
Si Maynes no trae el 2-3%, Samuel no lo iba a traer, menos iba a traer el triple de lo que trae Maynes ahorita. Por lo menos lo iba doble. a generar, por lo menos lo doble, y iba a generar, que es lo que más nos debe de importar, una buena oposición en Congreso y en Senado. Y eso hubiera sido bien importante. Con todo eso, sabiendo eso, decidió no lanzarse, porque no podía Porque su dejar compromiso es con Nuevo el León. coto de poder. Ay, qué compromiso. Siento que eso es el poder y es el miedo a perder el poder. No lo veo comprometido con Nuevo León porque estaba dispuesto a irse, si hubiera podido poner a su interino. Como no lo pudo poner, entonces no lo hizo. Ahora, No fue porque pero bueno, de pronto le entró una devoción por los regios. Aquí el tema es Maynes y su declinación, y ya nos fuimos hasta Exacto. Samuel, es inevitable. Pero además, estamos grabando en martes. El domingo es el tercer y último debate entre las dos candidatas y el candidato que no sabemos si declinará o no sabremos si llegará o no llegará al debate, pero ¿qué podemos esperar en ambos escenarios? ¿Qué tema es seguridad? Si Maynes declinó y si Maynes no declinó. ¿Qué esperamos? Bueno, a mí me parece que para Movimiento Ciudadano sería muy importante el que sí declinara. ¿Por qué? Porque toda esa franja de la población que es inmensa, que considera hoy a Movimiento Ciudadano como un partido al servicio de Morena y de la candidatura de Claudia Sheinbaum, bueno, con eso claramente, marcarían una distancia, ¿no? Porque en los hechos es lo que están haciendo, o sea, es lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado se pondría mucho más interesante la contienda, ¿no? Cuando vemos que hay una importante diferencia entre la aspirante de Morena y la de la coalición PAN-PRI-PRD, pues se pondría más interesante. Yo creo que se captaría la atención de muchos que ya no están ahí porque lo dan por definido. Que el arroz ya se coció. Exacto. La primera que lo dijo fue Claudia, que ya eso era un mero trámite, las elecciones del 2 de junio. ¿No? ¿Qué esperamos del debate en ambos Bueno, a mí, escenarios? yo dudo, lamentablemente, que Maynes vaya a Yo declinar, también dudo. pero No lo veo. pues evidentemente creo que le daría una frescura importante a la elección, pondría a temblar al presidente y a Claudia, y pues los lapsus que hemos escuchado de Claudia quizás se recrudecerían, y el enojo del presidente y la violencia también creo que se volvería más dura si ven que Maynes declina. Yo voy a hacer una pequeña pausa para defender a Claudia con sus lapsus. A ver. Porque tú has sido conductora de televisión, tú también, durante muchísimos años, y lapsus hemos tenido todas. Sí. O sea, y eso tiene que ver muchas veces con el cansancio y el agotamiento, muchas veces con que alguien no te está hablando al chícharo, que no es el caso de, bueno, ella no usa chícharo, pues tendrá un chícharo en la conciencia, no lo sé, pero pues puede ser un chícharo en montón. Palacio No, pueden ser un no, montón de 100%, factores, ¿no? 100% creo que los lapsus nos ocurren a todos. Lo que pasa es que los de ella sí fueron así como freudianos, ¿no? O sea, decir, yo no voy a llegar por una ambición personal al poder como lo hizo Andrés Manuel López Obrador. ¡Zas! O sea, ¿por qué traes eso en la cabeza? O sea, ¿de dónde salió? Bueno, ¿no? pues porque a lo mejor lo piensa, ¿eh? Ajá. Claramente quizá no, o sea, no está en condiciones de decirlo, o sea, no sé, estoy especulando, ¿no? Porque quizá lo No, piensa claramente como no está en condiciones de lo piensa mucha gente en este país. O sea, tal vez, pero lo que quiero decir es que los lapsus en realidad pues le pueden ocurrir a cualquiera. Yo he tenido lapsus, tú No, bueno, tuviste lapsus todos, también, miles. tú también. ¿no? ¿Cómo? Tú has En tenido- este programa. en este mismo En programa, esta ¿no? misma Todos los emisión. días de mi vida tengo la... Tú el Sí, debate, pero- ¿cómo A lo ver, ves? se va a tocar un tema Saskia. importante, que es el tema de la seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos. Estamos ante números preocupantes, llevamos varios años ante números preocupantes donde el gobierno tiene otras cifras. Yo creo que va a ser importante ver si declina Maynes o no. Y también la respuesta de Xóchitl ante que ya se volvió parte de la conversación el que decline Alito, ¿no? O sea, ya no sé si Xóchitl pueda solo decir, bueno, no declinó y entonces seguimos aliados con Alito después de que ya se puso sobre la mesa. Me parece complicado eso. Pero es que no entiendo muy bien cuál es el planteamiento. Entonces, que digamos en el debate se deslinde de él o cómo. A ver, es que me parece difícil que Xóchitl siga, o yo como ciudadana común, al momento de llevar mi voto a la urna, sí me cuesta trabajo que se planteó un tema donde el propio Alito dijo, órale, me bajo porque, no, le faltó decirlo, pero porque soy un corrupto y porque soy de lo peor y porque entonces, ¿no? Como ya se me ha señalado, pues están pidiendo que me baje, órale, va, me bajo, siempre y cuando
decline. O sea, ya hay una conversación respecto a lo conflicto que es Alito. Y aún así Xochitl no va a decir nada. O sea, no estoy diciendo que en el debate... Porque Xochitl no se ha cansado de decir que, por favor, Álvarez Maínez decline en favor de ella. ¿Por qué no lanzamos una ¿Dónde está Beatriz iniciativa Paredes? salida desde cuarto? Es que ¿dónde está Beatriz? Exacto, ¿por qué no lanzamos una ¿dónde está iniciativa? Beatriz? No lanzamos una iniciativa desde este programa Cuarto para las 4 que sea hashtag que declinen todos. Todos. Que declinen todos y que se queden puras mujeres y ya. Y yo creo que va a ser muy buena. No, se que quede decline como Alito, Alito, muchas que decline mujeres, y Maínez eso no que está se suba siendo la Beatriz solución. Paredes y que Beatriz Paredes tenga por fin el spotlight que merece como una mujer de política, como una mujer conocedora de un país de muchísimos años, una mujer, la neta, de primera, que debería de ser quien está arropando a Xochitl. No el pendejo de Alito. Meditan, por favor. Y eso que ya hay aire acondicionado, si no, hasta un tachetazo ahorita. Te tocaba a ti de pasada. Pero no importa, es interesante que digas esto del hashtag que declinen todos, pero con el todos te refieres a Maínez y Alito, porque el todo suena como a... Bueno, no sé. No, O sea, que te darnos encanta. el- A ver, te voy a y hacer que una se- pregunta. que suba el ¿Te encanta Marco Cortés? ¿Te encanta No. Mario Delgado? No. En fin, por Me eso va digo a dar que el declinen sopo- todos. me va a dar Que el declinen soponte. todos. No, por eso, pero que Hashtag de los declinen candidatos. todos. Saben que sí va a ser una lección donde creo que muchos vamos a llegar a nuestro cubito blanco y vamos a ver esa boleta y creo que pocos vamos a votar diciendo este es el presidente o la presidenta. Hay que siempre elecciones en debe donde ser". se vota con entusiasmo y hay otras que se vota con las narices tapadas, pero al Como final del muchas día decisiones. es votar y Sí, por sí, lo hay que menos votar. peor. Hay que votar. Como hay que muchas votar, hay que decisiones votar. en la vida, o sea, no todas te entusiasman, muchas veces tienes que optar No, por el pero mal menor. Unas elecciones, Paola Rojas, unas elecciones sí debería de ser Las más calidad. grandes de la historia de México, por cierto, ¿eh? O sea- Creo que ya tienes que declinar. Yo Creo que ya ya tengo tienes que que declinar. declinar. Declinemos todo porque siento que vamos a empezar a decir cosas que no son apropiadas Mejor, para... sí. Pero bueno, Tienes nos un vuelo vemos. que tomar. Sí. Nos Exacto, vemos ya el tienes próximo que jueves. declinar, Nos Ana vemos Paula. la próxima semana. Gracias por Ojalá estemos acompañarnos las a 4. Cuarto para las 4. El próximo jueves yo no estoy, amigas. Amiga, no declines, no, tú sí, no porque- declines. No, porque sí grabamos el martes. Los martes voy a estar el jueves. Ven, lapsus. Exacto, lapsus. Y yo me quedé así. Gracias a todas y a todos quienes se conectaron. Yo soy Saskia Niño de Rivera. Yo, Paola Rojas. Yo, Ana Paula Ordorica. Yuriria Sierra, las 2 con R, porfa. Cuarto para las 4. Nos vemos todos los jueves al 4:45 en este análisis o intento de análisis, por lo menos, de lo que está pasando en el país.